Dolor es una patología muy frecuente. Muchos pacientes creen que luego de las pastillas el siguiente paso es la cirugía. Las hernias lumbares, cada vez, quizás por la vida sedentaria que tenemos, las malas posiciones, se han hecho una patología muy frecuente. ¿Duele realizarse este En el caso procedimiento? de la tomografía, uno puede acceder de manera muy precisa justo donde está el nervio inflamado y colocarle medicamentos que ayudan a desinflamar, y los resultados los podemos ver en la primera semana. Es un procedimiento mínimamente invasivo, no deja cicatrices, es una molestia de segundos, minutos diría, y después no siente nada. Es tener una muestra de un tejido, no es que va a contaminar la zona, ¿no? Voces en Salud Podcast. Bienvenidos a Voces en Salud, un espacio de Clínica de los Vázquez donde conversamos diferentes temas de importancia para todas las familias. El día de hoy tenemos un episodio importante y especial y tenemos de invitado al doctor Pedro Contreras Cojal, médico intervencionista del INEN, de la Clínica Delgado y por supuesto de la Clínica de los Vázquez, a quien le doy la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar de algo muy importante, y es que en la actualidad muchas personas viven con un dolor crónico de espalda, lumbar, cervical, y ni con terapia ni con tratamiento farmacológico digamos, se les ha aliviado. ¿Qué alternativas hay en la actualidad para ellos? Sí, hoy en día el dolor lumbar es una patología muy frecuente. Muchos pacientes creen que luego de las pastillas el siguiente paso es la cirugía. Ujú. Felizmente hoy contamos con nuevas herramientas, procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes que permiten actuar cerca donde está el punto del dolor, a nivel usualmente cerca de una hernia lumbar o cervical o en el punto que se encuentre, y se puede dar un medicamento que puede desinflamar y el paciente puede estar tranquilo meses, años, dependiendo de su evolución. Doctor, en sí, ¿qué es la radiología intervencionista para que nuestra audiencia pueda conocer acerca de esa especialidad? Bueno, es una especialidad relativamente nueva, es una subespecialidad de la radiología convencional. Nosotros somos radiólogos también, interpretamos imágenes y además de eso hacemos procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? A través de agujas, catéteres, tanto en la parte vascular como no vascular, realizamos una serie de procedimientos siempre guiado por imágenes, ¿no? Doctor, ¿y por qué decidió la radiología intervencionista? Porque es una combinación de ambos mundos, creo yo, de la parte de imágenes que me gusta mucho para la parte del diagnóstico, pero sentía que quedaba un poco corto al no dar el tratamiento. Ahora sí siento que tengo un poco de ambos mundos, que puedo dar el diagnóstico y el tratamiento a los pacientes. Doctor, me comentaba leyendo un poco de su expertise, usted ha viajado por muchos lugares del mundo. Bueno, sí, ya estuve un año en Argentina, luego viajé a Colombia, estuve en Bogotá en un instituto del cáncer, estuve 6 meses. Y luego viajé a Zaragoza, España, donde también estuve 6 meses ahí capacitándome, ¿no? Porque la radiología intervencionista, al igual que las demás especialidades, sigue creciendo y siguen saliendo nuevos métodos, y eso nos impulsa a seguir capacitándonos. Muy bien, doctor. En la actualidad hay un procedimiento que es el bloqueo del dolor guiado por tomografía. Sí, mira, una patología frecuente es el tema de las hernias lumbares, sobre todo. Muchos pacientes acuden con dolor, que han estado mucho tiempo con analgésicos y que por X motivos no son candidatos de cirugía o no quieren operarse. Entonces, guiados por imágenes, en este caso la tomografía, uno puede acceder de manera muy precisa justo donde está el nervio inflamado y colocarle medicamentos que ayudan a desinflamar ese nervio, y el paciente puede tener una vida más tranquila, puede complementarse con terapia física y demás, ¿no? Y los resultados los podemos ver en la primera semana, básicamente. ¿Hay algún criterio que cumpla el paciente para que pueda realizarse esta intervención? Siempre es importante que todo paciente pase una consulta primero, Ok. y es importante que tenga imágenes previas, tomografía, resonancia, para poder identificar cuál es el punto de dolor, qué tipo de dolor tiene, porque dentro del bloqueo del dolor hay bloqueos foraminales, epidurales, facetarios, y este tipo de elección de accesos va a depender de la sintomatología de cada paciente, ¿no? ¿Desde qué edad a qué edad, doctor, se podrían realizar? ¿Se puede segmentar en ese grupo? A partir de los 18 años hasta adultos mayores se puede hacer. Es evidente que es una patología más de adultos y adultos mayores. Entonces, usualmente los pacientes que más nos van a buscar probablemente sean entre 40 más, ¿no? El día de hoy, doctor, tuvimos un bloqueo del dolor de un Ujú. pacientito. Sí, el paciente justo lo vi en consulta la semana pasada. Identificamos
el mecanismo que le había causado el dolor al paciente. Era un paciente que tomaba analgésicos, había tenido cierta mejora, pero era insuficiente. Le expliqué un poco el procedimiento, qué podíamos ganar con la terapia del dolor que ofrecemos aquí en la clínica. Identificamos cuáles eran los niveles que íbamos a hacer, porque es importante también destacar cuál es el nivel que uno va a bloquear. Y se hizo por tomografía, identificamos 2 niveles, le hicimos bilateral, es un procedimiento mínimamente invasivo, Ujú. no deja cicatrices, es una recuperación rápida. Sí, doctor, justamente veíamos que el paciente se fue totalmente contento y que hasta quiso dar su experiencia, ¿no? Nosotros Ujú. dijimos, La próxima vez que vengas por tu reevaluación, en realidad vamos a poder grabarte", pero en realidad el paciente se fue totalmente tranquilo. Sí, eso es lo bonito, en cuanto a terapia del dolor, que básicamente si un paciente sabe que le ha ido bien porque le quita el dolor, Ujú. evidentemente, este dolor va a ir mejorando más incluso durante la primera semana. Uno coloca corticoides y analgésicos que permiten que este manejo sea a mediano y largo plazo. Puede estar meses con eso y estar bien. Se puede incluso complementar con otro tipo de terapias. Y por eso es importante, tanto como fue la primera consulta, el seguimiento, ¿no? Ver cómo es su evolución, si mejoró o no mejoró, o qué más podemos hacer por él. ¿Duele realizarse este procedimiento? Es una aguja finita, la ¿Ya? verdad, la que ingresa para la que se deja justo cerca, en el caso de un bloqueo foraminal, que es lo más común, es incluso más delgada de las agujas que nos sacan sangre, cuando usualmente nos sacan sangre. Pero todos les Sí, tenemos miedo a las agujas, ¿no? sí, genera un poco de incomodidad. Colocamos anestésicos locales para colocar la aguja, y la verdad es que es una molestia de segundos, minutos, diría, y después no siente nada. Es más, después, como ya el dolor no lo tiene, uno se olvida un poquito del pinchazo de la aguja que suele incomodarnos al comienzo, ¿no? Ok, digamos que entonces el procedimiento es bajo sedación local. Con anestésico local, el caso de hoy día colocamos 4 agujas, todo bien, se usó anestésico local, el paciente tolera bien el procedimiento, ¿no? Doctor, en el caso del bloqueo lumbar, ¿cuáles son las patologías que puede tratar esa intervención? Bueno, lo más frecuente es la hernia lumbar, pero existen otras patologías como los cambios crónicos a través de la faceta o a nivel de las raíces de los niveles más inferiores como L5, C1. Entonces, es importante por eso pasar la consulta, solicitar el estudio de imágenes adecuado para identificar cuál es el tipo de dolor que tiene el paciente y cuál es la patología que ha llevado a tener ese dolor. La verdad es que se diferencian en milímetros nada más. La diferencia es más por el tipo de dolor que tiene el paciente, Ok. porque a veces son pacientes que tienen un dolor muy localizado en la región lumbar, otros pacientes sienten que tienen un dolor que se irradia hacia la pierna, hay pacientes que solo sienten para un lado, para el otro no, o cuando tienen mucho tiempo que están sentados y se levantan y sienten que ahí algo les tira. Entonces, por eso es importante pasar la consulta, ver la imagen y determinar qué tipo de bloqueo puede ser el mejor para cada Doctor, paciente. y para todos los casos que usted acaba de mencionar, para ellos sí se puede realizar el bloqueo. Sí, claro que sí. Realmente, como hay tantos tipos de bloqueo, siempre hay algo que podamos ofrecer al paciente para mejorar el tipo de dolor que tiene, ¿no? Doctor, ¿qué tan complicado es realizarse el procedimiento y cuánto tiempo dura? Yo creo que lo más importante es el tema de saber elegir qué tipo de bloqueo merece el paciente, Ujú. porque no siempre se va a beneficiar todo con el tradicional, quizás que es el foraminal, y para hacer un buen bloqueo tiene que haber una buena indicación, tiene que haber buenas imágenes y una buena técnica. Felizmente contamos con las tres cosas aquí en Clínica de los Vázquez. La recuperación se da usualmente al primer y segundo día y ya debería hacer sus actividades al tercer día como usualmente los hace, ¿no? Hay pacientes como el de hoy que acaban el procedimiento y se van a la hora y están tranquilos, no tienen ninguna molestia ni nada, ¿no? Doctor, ¿cuál es la incidencia de pacientes que le ha realizado, digamos, este procedimiento? Dolor es una patología muy Sí. frecuente. Las hernias lumbares, cada vez, quizás por la vida sedentaria que tenemos, las malas posiciones, se han hecho una patología muy frecuente y es verdad que muchos pacientes cada vez son más jóvenes y no desean operarse. Te diría que a la semana hacemos mucho manejo del dolor de hernias, sobre todo de hernias o de discopatías o de abultamientos en pacientes cada vez más jóvenes, quizás por el tipo de actividades que hoy en día realizamos. Doctor, digamos, la actividad física
podría ser algún medio preventivo de repente para ese tipo de patologías, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Siempre recomendamos que el paciente tenga actividad física. Es más, muchos pacientes quizás tenían actividad física y por el tema del dolor dejaron de hacer sus actividades físicas diarias. Lo que buscamos es de que alivie el dolor y vuelva a retomar sus actividades, que eso va a prevenir que presente ese tipo de dolor, porque también es importante el fortalecimiento del músculo, ¿no? Ujú. Y eso se logra simplemente con actividad física, ¿no? Ahora yéndonos un poquito a las biopsias. ¿Qué es una biopsia, doctor? ¿Y cuándo se necesita? Bien, una biopsia es una extracción milimétrica de alguna lesión que nos es sospechosa. Mediante imágenes la hemos detectado por ecografía, por tomografía o algún otro método y que nos permite identificar, de acuerdo al órgano, el grado de sospecha en cuanto a su evaluación patológica, ¿no? Antes, lo que se hacía para obtener una muestra de este tejido era una cirugía grande, abierta, con corte, para solo sacar un pedacito, ¿no? Ujú. Hoy en día, felizmente, las agujas son cortas, es un calibre tal cual como una aguja que nos saca sangre Ok. y permite obtener muchas muestras de ese tejido que puede ser estudiado en patología y puede determinar exactamente si es una lesión neoplásica o no, ¿no? Doctor, muchos tienen ese mito de repente de creer de que si extraen una muestra de una zona neoplásica, eso puede expandir el cáncer. ¿Qué tan cierto es ese punto? No, la verdad es que no, sí es un mito realmente, como lo dices, y sé que hay muchos pacientes que pueden tener miedo a eso, pero se han hecho muchos estudios y eso ya quedó demostrado que no pasa por el obtener una muestra de un tejido, no es que va a contaminar la zona, ¿no? Entonces, siéntanse seguros de poderse hacer la biopsia. Doctor, ¿en qué casos es necesaria una biopsia? Ujú. Es importante, primero tener una sospecha, y la Ujú, sospecha se puede obtener primero de una evaluación clínica de parte del médico tratante, y luego esta tiene que ser complementada con algún estudio de imagen, ¿no? ujú. Puede ser que la hayamos detectado por tomografía o por ecografía, o por resonancia, y luego eso nos va a permitir elegir el método para hacer la biopsia. Uno puede hacer la biopsia por tomografía, por ecografía, donde uno encuentre el acceso más ideal para la lesión que uno está sospechando, ¿no? Doctor, ¿y cuál sería la preparación para el paciente para realizar una biopsia? Por ejemplo, va a depender del órgano que se va a biopsiar. Ujú, Usualmente en pacientes que hacemos biopsia de tiroides, no les pedimos que vengan en ayunas ni nada porque se hace con agujitas muy finas que permiten el diagnóstico de la patología tiroidea. Mientras que cuando son de órganos de pulmón o de la cavidad abdominopélvica, si son pacientes que vienen en ayunas, se le coloca anestésico local, en algunos casos usamos sedación, dependiendo de la ubicación y de la complejidad de cada caso. Pero todos son procedimientos muy seguros, que se hace a través de agujas finas que permiten obtener las muestras necesarias para un correcto diagnóstico. Doctor, en el caso para los pacientitos que de repente tengan una orden de una biopsia tradicional, ¿el procedimiento es complejo, el procedimiento es difícil? Sí, es importante recalcar que hoy contamos con herramientas que nos permiten que sea una biopsia mínimamente invasiva, Ujú. eh, porque siempre es guiada por imágenes, sea por tomografía o sea por ecografía, utilizamos agujas que nos permiten llegar y solo obtener muestra de la lesión que es sospechosa. Podemos biopsiar pulmón, hígado, páncreas, riñón, el peritoneo en el abdomen. Siempre como es guiado por imágenes, es de manera segura, evitando lesionar estructuras importantes, ¿no? Doctor, qué importante tener esta especialidad en realidad aquí en Clínica de los Vázquez y en la provincia de Chincha. Doctor, para que nuestra audiencia también pueda ubicarlo, por favor, ¿podría dejar sus redes sociales? Bueno, es doctor Pedro Contreras Cojal, soy radiólogo intervencionista, cualquier consulta me pueden escribir y estoy aquí también en Clínica de los Vázquez, ¿no? Doctor, ¿podemos cerrar con un mensaje para todos esos pacientitos de repente que viven con dolor en la actualidad crónico y creen que no tienen solución? Los invito a pasar una consulta. Existen muchos métodos que pueden aliviar el dolor. Son métodos mínimamente invasivos, de manera ambulatoria. Así que los invito a que puedan agendar su consulta y poder evaluar su caso de manera individual. Doctor, espero que esta no sea la única visita que nos hace aquí en nuestro podcast, así que muchas gracias. Esto ha sido Voces en Salud, un episodio de Clínica de los Vázquez. Nos vemos hasta otro episodio. Voces en Salud Podcast.